y pues, aportando ideas con todo el conocimiento global de la firma que somos. Y nosotros pues, tenemos encomendado la administración del patrimonio desde MEFI, ya desde hace algunos años tenemos bastante experiencia administrando patrimonios para instituciones sin fines de lucro. También lo hacemos obviamente para corporativos y a través de nuestros distribuidores que son bancos o casas de bolsa, ofrecemos nuestros productos a los clientes inversionistas físicos. Ese es nuestro único negocio, o sea, solamente nos dedicamos a la administración de inversiones. Como les comentaba Cristina, pues nos pidieron que platicamos un poco sobre nuestra experiencia en la parte pues cómo hacer sostenible a las instituciones sin fines de lucro. Realmente el enfoque, dado nuestra naturaleza, no es tanto darles recomendaciones de finanzas sobre las instituciones, es más bien un enfoque más hacia cómo ser sostenibles y cómo poder crear un patrimonio, porque ese es nuestro negocio, realmente nos dedicamos a esa parte. Y de algunos consejos adicionales que les podemos dar sobre la experiencia de lo que estamos viviendo actualmente en la crisis y obviamente pues que está impactando a todo el sector económico y el sector pues de instituciones de apoyo no lucrativas, pues, padece mucho porque obviamente pues primero tanto las instituciones que sí son lucrativas como las personas físicas pues están pensando en cómo lidiar con la crisis momentánea y probablemente los donativos no lleguen o estén empezando a faltar y también pues, el tema de poder reasignar recursos hacia los proyectos prioritarios de todas las compañías. Entonces, son momentos complejos para todos y pues aquí lo que voy a tratar de darles son algunas ideas de cómo tratar de hacer sostenible a la institución con algunos de los mecanismos posibles que ustedes deben de conocer, obviamente, pero digo, la idea es repasarlos un poco y de la experiencia que tenemos con la industria. Digo, los temas son un poco tediosos, voy a tratar de ser un poco concreto en las ideas y para pues, poder resolver las preguntas que pueda resolver sobre el tema que vamos a platicar. Entonces, ya entrado en materia, la parte de la sostenibilidad financiera, aquí como les estoy comentando, es realmente relacionada a instituciones lucrativas, ¿no? Al final del día, la naturaleza de una institución lucrativa es generar utilidades para los socios y si no son rentables, pues al final del día dejan de existir o desaparecen porque la naturaleza de esas compañías pues, es generar retornos hacia los accionistas o los socios que están aportando. En el caso de las instituciones no lucrativas, eh, nosotros hemos identificado tres fuentes de financiamiento que son donativos, el cobro de productos o servicios y los rendimientos de su patrimonio, ¿no? Entiendo que este foro hay en su mayoría instituciones que no tienen un patrimonio establecido. Al final del día están ya en la operación recibiendo, más bien aplicando los recursos que reciben de los donativos de las actividades que están enfocadas cada uno en hacer, pero la realidad es que nuestra recomendación y nuestra experiencia es que, aunque sean una entidad que esté ya en el campo de acción, sí es importante pensar en empezar a crear un patrimonio y les voy a dar algunos ejemplos que les van a ayudar a ser sostenibles, ¿no? Porque, como les comentaba en un principio, pues ahorita
con una situación de crisis, pues los donativos empiezan a disminuir o no empiezan a llegar, y el patrimonio les permite a las instituciones pues, poder mantenerse vivas en este tipo en estos periodos de crisis. En nuestra experiencia, hacia las instituciones que hemos apoyado que han tenido un patrimonio, hemos establecido un par de estrategias que son el generar flujos anuales o la acumulación, que también lo voy a explicar cuál es la diferencia. Y en términos generales, pues en los últimos 16 años que hemos tenido, bueno, ya son un poco más que hemos podido administrar algunas instituciones, los patrimonios de instituciones sin fines de lucro. Realmente pues en ese tiempo hemos generado un rendimiento de 6% por año después de inflación durante ese periodo, ¿no? Entonces, este es el resumen de lo que vamos a ver. Los temas principales son los modelos de sostenibilidad financiera que hemos identificado, lo que es la planeación financiera y la importancia del patrimonio y las dos estrategias que les estaba comentando, ¿no? Yo aquí, básicamente, lo que les comentaba, pues las empresas lucrativas regularmente son sociedades anónimas, se constituyen para pues, ganar dinero. El fin de esas instituciones es ganar dinero, y se financian de las aportaciones de los socios, ¿no? Si las ventas superan los gastos, entonces generas una utilidad, y esta utilidad pues, es la que obtienen los socios que pusieron dinero a través de los dividendos. Sí, y digo, obviamente, pues regularmente las empresas reinvierten esas utilidades para poder seguir creciendo y generando nuevas utilidades para los socios, ¿no? Como les comentaba al principio, pues obviamente si no es rentable esta institución, pues al final del día termina de existir, porque pues no es el fin para el que nació, ¿no? Las instituciones como ustedes típicamente son IAPs o ACs, se constituyen para lograr objetivos específicos sociales, ¿no? Salud, educación, ecología, cultura, varios fines, y regularmente se financian de tres tipos de fuentes, ¿no? Donativos directos, que es para cubrir los gastos; venta de productos o servicios; y donativos para crear un patrimonio. El patrimonio a su vez, como les comentaba, pues produce los rendimientos que te van a permitir enfrentar este tipo de momentos como el de ahorita. Y los modelos de sostenibilidad, como les comentaba, son donativos directos, venta de productos o servicios, y rendimientos del patrimonio, y una combinación de esas tres fuentes de ingresos, ¿no? Los donativos directos, primero, pues, al momento de ustedes ahorita de conseguir lo que están haciendo, y que pues, o deben hacer, si no lo están haciendo, es hacer un presupuesto sobre lo que pueden gastar para que se cumplan los objetivos de las instituciones en las que están trabajando. Y esto pues, lo tienen que hacer de forma anual, ¿no? En ese presupuesto, digo, ahorita parte de las recomendaciones pues, que hacemos, incluso que lo estamos aplicando, es buscar platicar con nuestros proveedores, si es que rentamos pues, con nuestro casero, si es que recibimos otro tipo de insumos para generar nuestra actividad. Tratar de hablar con esos proveedores y buscar durante este periodo de la crisis el diferir los pagos, o tratar de hacer un replanteamiento de cómo hacerlo. En nuestro caso estamos hablando incluso nosotros también con nuestro casero para poder disminuir la renta. Nosotros rentamos la oficina en donde estamos, y estamos ahorita platicando con ellos para poder buscar
tener un mejor precio en estos momentos de crisis. Incluso lo que estamos haciendo también a nuestros propios proveedores, estamos haciendo lo mejor posible para pagarles inmediatamente las facturas, ¿no? Porque sabemos que tienen que cubrir los gastos, mantener a la plantilla laboral, y estamos tratando de poder pagar inmediatamente todos los servicios que estamos recibiendo, ¿no? Ahora, en el tema de donativos directos, pues la única manera para que sea sostenible es que pues, haya un compromiso realmente de los donantes, ¿no? Pero pues no hay una garantía de esto, ¿no? Incluso también en el 2018 nos dimos cuenta que cuando fue la elección del actual gobierno, pues, había incertidumbre, y la sigue habiendo, y muchos de los donantes pues, empezaron a cortar flujos, tratando de provisionar el posible impacto de lo que iba a pasar con la incertidumbre del actual gobierno. Y bueno, desafortunadamente, pues la pandemia, pues nos llevó a realmente incrementar la parte de incertidumbre y la parte de la poca planeación que tenemos del actual gobierno, y está increciendo, pues, obviamente, la posibilidad de los flujos. El otro modelo es la venta de productos o servicios, ¿no? También la idea es que ustedes, a su vez, pues, traten de establecer la venta de un producto o servicios. Digo, uno de los ejemplos es incluso el mismo CEMEFI como institución, o sea, el tratar de vender una membresía, pero digo, en general, de acuerdo a la actividad que tiene cada una de las instituciones, pues pueden idear maneras de vender un producto o servicio para también hacerse de recursos, y poder tener ese flujo, ¿no? Digo, también dentro del presupuesto que hagan deben de meter esta parte, y tenerlo contemplado como ya parte adicional del ingreso. Este segundo modelo es un poco más sostenible que el de donativos directos, ¿no? Regularmente la gente sí está acostumbrada a renovar membresías, o al final del día a apoyar de cierta manera, recibiendo pues, a cambio algún tipo de servicio o un producto, ¿no? Eso permite que la gente sienta que sí está recibiendo algo a cambio, en el tema de apoyar a instituciones sin fines de lucro, pero lo mismo, ¿no? O sea, también esto es variable, ¿no? Al final del día, la gente, pues, no toda se compromete a hacerlo de manera anual, o también hay condiciones que cambian el tema del gasto, o el tema de lo que pueden donar tanto empresas como personas físicas, ¿no? Y el tercer modelo es el rendimiento del patrimonio, ¿no? También el patrimonio al final del día se crea en base a los donativos que están recibiendo. Aquí lo importante es que dentro de su presupuesto también incluyan el poder tratar de crear una reserva. La tienen que tener el ahorro, tanto a nivel individual como a nivel de empresa, tiene que establecerse como parte del presupuesto, porque si no, nunca lo vas a lograr generar un ahorro. Y es parte de tu presupuesto, y tiene que ser parte digamos, como gasto, tiene que estar identificado, y eso te va a permitir el crear el patrimonio poco a poco. Sabemos que no es tan sencillo, pero es necesario poner esa parte, y esto es tanto finanzas personales, ¿no? Todos los expertos en finanzas personales te dicen que dentro de tu presupuesto tienes que tener forzosamente la parte de ahorro,
y debes de tener un fin definido ese ahorro, ¿no? Ya sea para tu retiro o ya sea si vas a comprar un inmueble o comprar incluso un auto, pues tienes que poner una partida en tu presupuesto para poder ahorrar esa parte. Sí, y en el tema, en el caso del patrimonio, aquí también pues, es mucho más sencillo poder proyectar los rendimientos esperados de manera anual y obviamente pues, en su momento tener un ingreso financiero. Hay muchas instituciones que a lo largo de su existencia, que nosotros también les administramos los patrimonios, empezaron de cero o de montos chiquitos y hoy día han creado un patrimonio importante que les permite en verdad afrontar este tipo de crisis o usar parte del flujo para afrontar para afrontar momentos como el que ahorita estamos viviendo, ¿no? Y pues, digo, como les comentaba, este es el modelo más sostenible de los tres. Eh, si no hay merma en el patrimonio, los ingresos financieros, en términos reales, que es después de la inflación, es posible mantener el nivel de operación de la institución, ¿no? Y si el patrimonio aumenta en términos reales o por medio tanto de rendimientos o aportaciones adicionales, también la actividad de la empresa puede mejorar y puedes incluso ayudar a más gente o enfocarte mejor a la causa para la que está destinada la institución, ¿no? Entonces, digo, estos son los tres modelos que nosotros hemos identificado a través del tiempo y hemos ayudado a muchas instituciones a poder implementarlos. La verdad, administramos patrimonios de instituciones que tienen muchos años y también afortunadamente pues, han podido lograr patrimonios muy grandes y les han permitido poder mantenerse operando en el tiempo, ¿no? Y la combinación de los tres modelos, digo, al final del día, ese sería lo más óptimo, el poder contar con los tres modelos y eso te va a permitir al final del día el ser una institución sostenible. Hemos visto también que cuando una institución muestra que tiene estas características, que regularmente tiene un presupuesto claro, que tiene la estructura en toda la parte de cómo cuidan los recursos, los donantes pues, regularmente apoyan más a ese tipo de instituciones que tienen mucho más claridad de lo que reciben, de lo que gastan, incluso de lo que están ahorrando en el tiempo, ¿no? Y aquí, digo, les estoy poniendo un ejemplo, o sea, si en una asociación tiene membresías, crea un patrimonio con donativos anuales, se hace un presupuesto de los ingresos medios de las membresías y del rendimiento del patrimonio y los gastos se ajustan a este presupuesto. Y al final del día también tienes otras fuentes de ingreso, como les comentaba, que sea venta de productos o servicios. Aquí le estoy poniendo eventos, publicaciones, eso aumenta más el patrimonio y eso permite pues, que la institución pueda seguir existiendo, ¿no? Aquí les me voy directamente a un ejemplo que habíamos hecho con anterioridad. Eh, y el presupuesto que se hizo para los siguientes 5 años, regularmente pues es lo que hay que hacer, y se hacen presupuestos
de las tres fuentes que estuvimos platicando anteriormente y se ponen los escenarios tres escenarios. El escenario base de lo que realmente sí crees que vas a poder recibir, un escenario alto y un escenario bajo cuando no vas a alcanzar a recibir alguno de los tres formas de hacerte recursos. ¿Sí? Y entonces así es como se generó. Y me voy al ejemplo para que sea todavía más claro, ¿no? Aquí les estoy poniendo, como les comentaba, el escenario base. O sea, el primer supuesto son crecimientos en ingresos por membresías. Digamos que en el presupuesto pusiste que ibas a tener un 5% en los siguientes periodos de 5 años. La recaudación de eventos o otros servicios un 5%, los rendimientos del patrimonio un 6%, y también aquí ya estás incluyendo los gastos, ¿no? Gastos administrativos y operativos, y el crecimiento de donativos. Es el escenario base que es alcanzable, lo hemos visto históricamente. El escenario alto es que crezcas en un 15% en membresías, que tengas recaudación de eventos un 10%, que tengas mejores rendimientos en ese año, sean un 8%. Digo yo, y obviamente también, regularmente cuando tienes más recursos, pues al final del día tienes la posibilidad de incrementar los gastos y como les comentaba, pues de llegar a más gente, y obviamente para eso requieres más equipo, más gente comprometida a la ayuda. Y el escenario bajo, pues es que no alcances algunas de las metas, ¿no? Que no haya membresías, los eventos hayan caído y los rendimientos de ese año no hayan sido tan buenos por temas de mercado, ¿no? Hoy día lo estamos viendo, los rendimientos de muchas de los instrumentos de inversión pues, están con minusvalías por la incertidumbre y la volatilidad que hemos visto derivado de la pandemia. Entonces, digo, hay años en los que tiene rendimientos negativos o muy bajos. Sí, y también pues, aquí el crecimiento de donativos es negativo en tu escenario, base. Entonces, aquí lo que hicimos fue poner cifras de cómo, para tener una idea de cómo lo estamos proyectando. Sí, lo que habíamos comentado, pues el escenario, utilizando el escenario base, si tú empezaste en el 2013 con 7,000 pesos, 7 millones, o el número que ustedes consideren, y digo, ponemos lo que estás cobrando por cada uno de los rubros, ¿no? Por membresías, por eventos, por ingresos en general, tus gastos, más los donativos y un patrimonio. Sí, año por año crecimos en 5%, cada uno de los rubros, y al final de esos 5 periodos has tenido un resultado positivo y has tenido una utilidad que te va a permitir ser sostenible en el tiempo. No, volvemos a lo mismo. Esto es en base a lo que hemos hecho con algunas otras instituciones y a la experiencia que tenemos. Yo sé que no todas las instituciones que están atendiendo ahorita la presentación lo hacen, pero consideramos que es una idea que se tienen que llevar de esta plática, el realmente no nada más enfocarse a la parte de operación y ejecución. O sea, al final del día, este tipo de crisis nos permiten visualizar que tenemos que pensar en otros modelos de hacer sostenible a la empresa, y no solamente a la institución, y no solamente esperar los donativos para poder llevar a cabo los objetivos
para el cual existe la institución. Y pues aquí los resultados también del mismo periodo en números en temas de autosustentabilidad y también del patrimonio. Habíamos puesto en el ejemplo anterior que tenías 50,000 pesos de patrimonio o 50 millones. El crecimiento del siguiente año se fue a 80 millones, el 2014 a 94 millones. Y, perdón, me estoy confundiendo. Aquí son los escenarios, el base, el alto y el bajo, y a lo que llegaste en base al escenario, a base anterior que vimos, hemos tenido un incremento del patrimonio en el escenario base de 50 se fue a 80,000 pesos, y en el ejemplo alto nos fuimos a 94,000. Y en el escenario bajo de que no captaste, pues no llegas a la autosustentabilidad, ¿no? Entonces, digo, es un poco lo que al final del día la combinación de estos tipos de ingresos es lo que tienen que definir y tienen que tener claros para poder seguir siendo sostenibles o existiendo, ¿no? A final del día. Y sobre la parte de las estrategias del patrimonio, como les comentaba en un principio, digo, creemos que la manera en la que tienes que pensar en el largo plazo es realmente crear un patrimonio para afrontar este tipo de situaciones. Y nosotros hemos identificado dos tipos de estrategias básicas de la inversión del patrimonio de acuerdo a la naturaleza de cada una de ellas, ¿no? La inversión para flujo y para la acumulación. En la parte del flujo, básicamente el objetivo del flujo es que puedas, del patrimonio que tienes invertido, puedas retirar una parte, y lo óptimo es que solamente utilices el dinero que ganas con tus inversiones después de inflación, para que el patrimonio no pierda valor a través del tiempo y tú puedas seguir teniendo ese flujo, ¿no? Obviamente, entre más capital tienes o más patrimonio tienes, pues el flujo es mucho más grande y puedes lograr incluso sobrevivir del mismo flujo del patrimonio que tú creas. Y obviamente lo presupuestas cada año. Eso es lo que hacemos con muchas de las instituciones. Al final del día lo que haces es analizar cuánto es el flujo del año esperado de acuerdo a las expectativas de rendimientos, y entonces de ahí haces tu presupuesto de ingresos del año. Y obviamente pues, lo extra que logres con alguno de las otras maneras de hacerse dinero, pues vas a poder seguir creciendo. Y la parte de la inversión para acumulación, y la acumulación puede ser que muchas de ustedes estén en esa etapa. O sea, es decir, ahorita, pues, si puedes aportar 100,000, 500,000, 1,000,000 de pesos a un patrimonio, pues obviamente eso no te va a servir para vivir. Entonces, lo que tienes que hacer en ese caso es seguir ahorrando, seguir acumulando para que en algún punto el mismo patrimonio te permita tener ese flujo. Aquí nada más les quise poner unos ejemplos de unas carteras. Digo, si quieren, ahorita en las preguntas y respuestas hablo un poco más del tema de los instrumentos de inversión. Digo, sé que no era tanto el caso del interés que tenían en este momento muchos de ustedes, pero lo podemos platicar. En la composición de una cartera para flujo, la realidad es que un portafolio de inversión para poder generar flujo, y muchas de las instituciones los tienen así, tienes que
y poner instrumentos de más riesgo para tener mejores resultados. Si el tener riesgo no significa que puedas perder el dinero. Hay que tener una estrategia clara y hay que tener a un asesor o a un gestor de inversiones que tome las mejores decisiones para evitar el incurrir en pérdidas. Una minusvalía como los momentos que estamos viendo ahorita se pueden dar en el tiempo. Sin embargo, eso no quiere decir que estés perdiendo dinero. Solo son temas de evaluaciones. Y aquí regularmente lo que hacemos para flujo es poner un porcentaje elevado de los portafolios en instrumentos que te pagan relacionados a la inflación, que es la famosa deuda indizada. Históricamente nos ha dado buenos resultados y nos permite flujos porque estos instrumentos regularmente te pagan una tasa después de inflación. La tasa a la cual se están cotizando es después de la inflación e históricamente en México pues, hemos tenido inflaciones altas y además también sorpresas inflacionarias en algunos años, que lo que ha permitido es que estos instrumentos sean rentables, ¿no? También hay instrumentos de tasa flotante o tasa fija que en algunos periodos de tiempo tienen mejores resultados que los instrumentos indizados. La parte de mercado de dinero, eso es para la liquidez, tener algo de acciones y fibras. Y fibras son también instrumentos relacionados, se cotizan como una acción, son muy parecidos a las acciones, pero más bien lo que hacen son empaquetar los inmuebles de ciertos sectores, que pueden ser hoteleros, que pueden ser industriales, que pueden ser de oficinas, o sea, y empaquetan las rentas de esos inmuebles y te pagan un dividendo, ¿no? Actualmente, pues, las fibras que nosotros en las cuales estamos invirtiendo y que vemos más estables son más las industriales, que son de empresas que rentan naves industriales o comerciales menos, pero regularmente las empresas grandes hacen contratos por más de 10 años o 10 años por lo menos, y son empresas que no van a dejar de rentar en momentos de crisis como los que estamos viviendo ahorita. Quizás renegocien las rentas, como lo estaba platicando que nosotros lo estábamos haciendo, pero no van a no van a cerrar la operación por momentos de crisis como el que estamos viviendo. Y una cartera de acumulación, también un portafolio tiene un complemento importante de deuda indizada, tiene más acciones, porque al final del día las acciones te permiten tener un mejor resultado, poco de tasa flotante y algo de liquidez. Entonces, estos son los dos posibles portafolios y los resultados en la parte de un patrimonio. Aquí estamos poniendo cifras también, son cifras reales de instituciones, en realidad de casos reales de instituciones que actualmente seguimos administrando. Y aquí estamos poniendo en millones de pesos el patrimonio inicial que hicieron, los resultados que se tuvieron por el tema de los rendimientos y el crecimiento anualizado del monto. Obviamente, en el caso del flujo, pues como al final del día gastas parte del flujo, pues tu crecimiento anualizado es menor que si tú no desinviertes nunca el dinero y tienes acumulación. Pero estos ejemplos son reales, es decir, si tú tienes un patrimonio, un portafolio diversificado como el que les mostré, en un lapso de 5 y 10 años, vas a poder crecer y en algún momento pensar en ser autosustentable con tu propio patrimonio, ¿no? Y aquí obviamente la acumulación no solo son los rendimientos, sino también el seguir haciendo aportaciones anuales, como les comentaba, tu presupuesto que tienes, debes de incluir un porcentaje
de ahorro en ese presupuesto, ¿no? No solo el gasto corriente de nóminas, no solo el gasto corriente de luz, de la renta, sino que también buscar un ahorro. Incluso, como les comentaba, si lo transparentas a tus donantes, eh, se van a sentir más cómodos de decir, bueno, pues están haciendo una mejor planeación financiera y al final del día va a ser una institución mucho más sana y que en algún momento quizá hasta puedo restar mis donativos porque en el tiempo van a poder crear un patrimonio que los va a hacer autosustentables. Y bueno, pues algunos consejos adicionales para el momento, para los momentos actuales, pues que algunas empresas especialistas las han estado platicando. Digo, es tener la mentalidad positiva y abierta, innovar y cambiar, proactivamente motivar a tu gente, también crear claridad y seguridad. Ha habido un cambio de tendencia importante en el tema de la tecnología. De veras hay que pensar en si estamos usando o no eficientemente la tecnología para seguir llegando a quien tenemos que llegar, para seguir ayudando a quien debemos de ayudar. Y nosotros del lado de la parte de inversiones hemos identificado muchísimas oportunidades y hoy día la parte tecnológica es lo que en la siguiente década vemos que va a seguir siendo una de las mejores inversiones en el largo plazo, ¿no? Ahorita estamos experimentando toda la parte del comercio electrónico, los pagos electrónicos, la famosa nube, todo eso pues lo estamos viviendo ya en carne propia. No sé si quizá mucha de la gente que estamos aquí platicando no usábamos al 100% los servicios de entrega, las compras electrónicas y ahorita lo estamos usando y nos estamos dando cuenta que es muy eficiente. Hay algunas instituciones que las aportaciones, los donativos los hacen mediante pagos electrónicos, son más seguros y la gente también es más sencillo de que el donante lo captes si tú le haces cargos automáticos ya por las membresías o por los donativos a su tarjeta de crédito. Ya se vuelve como parte del gasto del donante y hasta una costumbre, pues ya recibir ese cargo en la tarjeta de crédito. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que explorarlas de utilizar la tecnología, ¿no? Y lo último pues, es prepararse para una recuperación lenta. La realidad es que sí, la crisis en la económica que estamos preveyendo para este año va a ser compleja, mucho más en México porque la realidad es que nuestro gobierno no está haciendo ningún programa contracíclico, sigue nada más pensando en regalar dinero y no realmente buscar resolver el problema de fondo que es ahorita crear un programa contracíclico para apoyar a las instituciones lucrativas, incluso a las empresas, a las pymes y pequeñas empresas que son las que realmente sostienen parte importante de los empleos en México y obviamente sí vemos un escenario nosotros complejo en la recuperación económica global y obviamente pues con mayor razón aquí en México. Con esto termino. Espero que les haya ayudado un poco en darles ideas. Quizá no era tanto el foco de la plática, pero pues, creemos que este tipo de ideas y lo que tenemos que pensar en ejecutar de hoy hacia los siguientes 5 años, 10 años, debemos de incluir toda esta mezcla de cosas para poder seguir subsistiendo.
dejo el foro para preguntas y respuestas. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Definitivamente es esta la parte que nos interesaba, el hecho de que las instituciones sí deben de prever en realizar sus ahorros, en poder tener una parte de fondo patrimonial que les ayude a no tener problemas de operación en época de crisis, ¿no? Entonces, muchos, ahorita vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas. Sin embargo, en otras ocasiones me han preguntado cuánto es saludable tener en cuanto a fondo patrimonial de una organización operativa, ¿no? O sea, son organizaciones que solamente, o sea, que no van a donar, sino que operan programas de cualquier tipo de desarrollo, ecológicos, asistenciales, etcétera. ¿Cuánto tiempo, o sea, cuál es el porcentaje? Digo, esto ya hablaste de los escenarios, del bajo, alto, de un bueno, alto y bajo en cuanto al porcentaje de ingreso. Sin embargo, digamos, como en el total de ingresos o en operatividad, ¿cuánto sería un fondo patrimonial importante para poder seguir operando? O sea, no sé, poder operar 1 año, 2 años, 3 años, 2 meses sin ingresos, apoyándose del fondo patrimonial. No sé si me expliqué. Mira, sí, en realidad es complejo, Cristina, porque al final del día lo primero es saber exactamente cuánto es tu presupuesto anual de gastos, ¿no? Tenerlo perfectamente claro e identificado. Y con base en eso, ya hay que hacer la operación. Digo, a lo mejor se van a desanimar un poco porque dicen, bueno, si tus gastos, por poner números redondos, ¿no? Si tienes gastos de 1 millón de pesos al año o de 500, vamos a irnos un poco más abajo, ¿no? 500,000 pesos al año, para poder generar rendimientos de 500,000 pesos al año, probablemente necesitas una inversión de 10 millones de pesos. Pero más bien es al contrario, porque sé que la naturaleza de muchas de la mayoría de las instituciones que están ahorita en la llamada son operativas, como me estabas comentando. Sin embargo, no, o sea, la respuesta es que, aunque seas operativa, tienes que crear un patrimonio, porque si en algún momento pierdes los donativos, pues vas a dejar de existir. Entonces, lo que tienes que hacer es presupuestar ya desde ahorita una parte para que se destine para crear un patrimonio. Y como te comentaba, o sea, en realidad si tú dices, bueno, pues necesito gastar 500,000 pesos al año o 100,000 pesos al año, pues la inversión que tienes que tener va en relación a eso, ¿no? Y si tú generas, si tienes una inversión de 10 millones de pesos, estamos hablando que te van a dar 600,000 pesos al año con una tasa promedio del 6%. Entonces, ahí es como empieza a hacer el cálculo, y así es como lo hacemos con las instituciones que tenemos, ¿no? O sea, muchas tienen que, ahorita en este momento, con las que estamos platicando, tienen que pensar en esa transición, decir, bueno, yo hoy mis gastos anuales son 500,000, 100,000, pero voy a poner dentro de ese gasto otros 50,000, otros 100,000 pesos de patrimonio, y empezar a tener el presupuesto y empezar a crear un portafolio de inversión a partir de ese momento, con el objetivo como les comentaba, en 5 o 10 años ya crear un patrimonio importante que te permita, lo que me estás preguntando, que te permita realmente ya de ese capital en momentos de crisis tomar recursos para poder seguir operando.
Sí, y es que en muchas ocasiones también lo que hemos visto es que las instituciones dicen, bueno, pues recibo más recursos, voy a apoyar más niños, ¿no? En lugar de realmente pensar en esta parte de sostenibilidad con el tiempo, ¿no? En donde a lo mejor la estrategia no es en ese momento apoyar a más o tener más beneficiarios, sino pensar en el mediano plazo, ¿no? En que no voy a, en que en época de crisis no voy a tener que cortar personal porque tengo un ahorro el cual me va a permitir seguir operando mis programas, ¿no? La otra era que pues muchas veces las instituciones bueno, así como bien lo comentaste, es un símil con las finanzas personales, ¿no? O sea, o sea, cómo tu ahorro te apoya en caso de que pierdas el trabajo, cuánto tiempo puedes, digo, cortando gastos, etcétera, cuánto tiempo puedes subsistir con tus ahorros, ¿no? Eso sería la parte del fondo, ¿no? Un fondo patrimonial que con el tiempo te ayude a poder pasar esta época de crisis sin tronarte los dedos de que vas a tener que suspender por completo tus operaciones. Entonces, en este momento me gustaría abrir el espacio por si hay alguna pregunta que nos las puedan enviar directamente por el chat y yo la leo, o en su caso podamos abrir el micrófono y que puedan realizar la pregunta directamente. ¿No? A ver. No tengo preguntas en el chat. ¿Alguien de ustedes que desee realizar alguna pregunta a Manuel? Pues no, parece que... Sí, perdón, tengo una pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Si puedes decir tu nombre, el nombre de la institución, de dónde te conectas y la pregunta, por favor. Sí, claro. Soy Sandrine Molinar. Me conecto desde Monterrey, Nuevo León. Soy directora general del Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León. Es una asociación civil. No sé si nos podrías abordar un poco el tema, a lo mejor no tiene estrictamente que ver con lo que acabas de platicar y del entorno de crisis, pero creo que sí tiene que ver con ese tema de los fondos patrimoniales y demás, del tema del pasivo laboral y de los fondos de contingencia para los empleados, los colaboradores de las organizaciones. Si nos puedes compartir como mejores prácticas o algunas recomendaciones que tendrían para las organizaciones en este sentido. En el tema de crear un fondo de pensiones. Pues puede ser de pensiones, pero sí también el tema de los pasivos laborales. Bueno, en realidad, sí, como te mencionaba, nosotros administramos también fondos de pensiones corporativos. Perdón, perdón, Sandra, si puedes cerrar tu micrófono para que no se vicie. Gracias. Sí, te decía, o sea, realmente administramos también fondos de pensiones corporativos. Hay algunas instituciones sin fines de lucro que también tienen fondos de pensiones. Y efectivamente, o sea, ese pasivo laboral es importante empezar a crear una reserva. Para que cuando... Son dos beneficios importantes. Obviamente, para toda la plantilla laboral, pues, el poder darles un beneficio adicional. Y la segunda es enfrentar precisamente el retiro de la gente o incluso la parte de una posible liquidación. Sí, entonces es un poco, regresando a lo que hemos platicado, sí es algo que debes de tener en presupuestado, sí es posible crear una reserva. Digo, regularmente ustedes son instituciones que no son contribuyentes. En las inversiones
son exentas del impuesto sobre la renta. Ese es un beneficio importante que tienen todas las instituciones sin fines de lucro cuando están correctamente constituidas. Y de todas maneras, per se, un fondo de pensiones o un fondo de primas de antigüedad también correctamente constituido, no tienes que hacer un trámite, realmente nada más es hacer estatutos, poner claramente los fines, los objetivos y registrar ese plan ante la CONSAR. Y lo puedes hacer también deducible del ISR. Digo, no es el caso de ustedes, pero los corporativos que sí pagan impuestos, que son empresas con fines de lucro, hoy día tienen nada más el 50% de posibilidad de deducibilidad cuando hacen aportaciones a los planes de pensiones, planes de primas de antigüedad o planes de retiro, que es un poco lo mismo. Y las inversiones que genera ese capital que creas o esa reserva también es exenta del impuesto sobre la renta, todos los intereses que generas, ¿no? En el caso, te digo, de ustedes también es importante. Hoy día la tasa de retención para los instrumentos de deuda subió hasta 1.45%. Es muchísimo, porque si ahorita Banco de México acaba de bajar la tasa y la expectativa es que llegue a 5.5. Imagínate, estamos hablando de más de un 20% del rendimiento que te está reteniendo adicional sobre tus inversiones. Y cuando eres no contribuyente, ahorras el ISR que se retiene. Entonces, es un poco lo mismo. Realmente también eso te permite afrontar un gasto inesperado si tienes que liquidar a una persona, o incluso pues también la gente que está trabajando y que está comprometida, pues va a tener un ahorro adicional que va a tener el de la Afore en el caso de las generaciones nuevas, o los que todavía estaban en el IMSS, pues van a tener el esquema anterior. Pero sí es importante también el crear un fondo o una reserva para afrontar los temas de pensiones. Manuel, entiendo entonces que, por ejemplo, el fondo patrimonial lo que requiere son políticas para saber cuándo se puede usar, quién puede tomar la decisión de usarlo, y si ese fondo patrimonial también es para un fondo laboral, o se tiene que hacer como estos 10 pesos van para el fondo patrimonial y estos 2 pesos para el fondo laboral, o cómo se Sí, maneja. no, es importante separarlo. O sea, el fondo patrimonial, el objetivo es hacer sostenible a la institución para afrontar cualquier tipo de crisis. Y un fondo de retiro es solamente enfrentar los pasivos laborales, ¿no? Digo, a veces es complicado el poder crear ambas reservas, pero sí los tienes que etiquetar diferentes, ¿no? El fondo patrimonial es para la operación de la institución, y el fondo de reserva para pensiones o para pasivos laborales tiene que estar etiquetado tal cual, de manera diferente, sí. Y además todo esto tiene que estar con políticas y reglas de operación de cómo se debe de usar, quién puede tomar la decisión de hacerlo, etcétera, ¿verdad? Perdón, ¿me repites la pregunta? Que, estaba leyendo aquí el chat. Que todo debe de tener como las políticas dentro de la institución, o sea, reglas de operación de cómo se debe usar, cuándo se podría usar, quién puede tomar la decisión de hacer uso de esos fondos, ¿verdad? Sí, es correcto. Sí, en el caso de los planes de pensiones, para constituirlos, tienes que tener tal cual un plan específico, y así es como lo registras, y tienes que definir los alcances, los porcentajes de los beneficios que van a tener las personas que lo usen. O sea, sí debe de estar claras las reglas de esta parte en los estatutos,
por cuándo se van a usar en cada uno de los dos fondos, ¿no? El patrimonial o el de retiro, ¿no? El de retiro específicamente tiene que ser para temas de pasivos laborales, ¿no? El patrimonial puede ser para, ahorita el gasto corriente, decir, bueno, pues de ahí tomo dinero, si no me está alcanzando, pues para eso está, precisamente para afrontar esos temas. Sí, de hecho, en el CEMEFI, en el momento en que se vio que la rotación de personal pues es como baja dentro del CEMEFI y que ya había personas que poco a poco iban a llegar a ese momento de retiro dentro del CEMEFI, entonces el CEMEFI sí ya decidió tener un fondo para el retiro dentro de la institución, ¿no? Entonces, pero sí es algo que se tiene que pensar desde antes, ¿no? Cuando ya tengas a una persona que te está pidiendo retirarse y que desea, o sea, tener una compensación diferente, ¿no? Entonces, sí. Bueno, voy a leer porque sí ya tengo algunas preguntas para que vayamos desahogando las dudas. Dice Margarita, ¿sugiere algún tipo de fondo de inversión de bajo impacto? No sé si entiendo bien la pregunta, o sea, de bajo impacto, o sea, con riesgo bajo. No sé si a eso se refiere. Sí, me imagino que sí. Hay muchos fondos, nosotros tenemos un fondo de liquidez que se llama FTLIQ, pero o sea, la definición de un fondo con riesgo bajo son aquellos fondos que están catalogados como fondos tal cual de deuda de corto plazo. Así se definen. Y si te acercas a alguna institución o te acercas con nosotros, es la pregunta que tienes que hacer, oye, tengo un poco de dinero, quiero invertirlo en un fondo de deuda de corto plazo, o sea, con realmente riesgo bajo, incluso si se puede hasta instrumentos gubernamentales nada más. Esa sería la respuesta. Y muchas de las instituciones financieras pues, tienen ese tipo de fondos de inversión. Sí, la otra es que, por ejemplo, hasta donde entiendo en el CEMEFI también hay una política de que no se puede arriesgar el fondo patrimonial en inversiones, ¿no? Como de alto riesgo, porque pues finalmente es un fondo patrimonial que no es de una persona, sino de la institución misma, ¿no? Entonces aquí siempre hay como una mesura importante en la parte de inversiones, ¿no es así? Bueno, no, en realidad sí tienen posibilidades y como les mostré en las carteras, sí pueden invertir en instrumentos con más riesgo. El tema es que esté correctamente administrado, Cristina, pero sí las instituciones sin fines de lucro sí tienen permitido invertir en instrumentos que tienen más riesgo como acciones, como les decía, incluso o temas de cobertura cambiaria, que eso lo hemos hecho y esa es la única manera en la que puedes alcanzar los objetivos de crecer el patrimonio o de tener un flujo después de la inflación que te puedas gastar para la operación. Pero no, sí pueden invertir en instrumentos de renta variable, en instrumentos de deuda de largo plazo, mediano y corto plazo. Y el CEMEFI tiene un portafolio así, como dices, se utilizó parte del patrimonio, tuvimos que ir disminuyendo la exposición al riesgo conforme veíamos que no se iban a alcanzar los donativos para la Casa de la Filantropía y tuvimos que aminorar la exposición al riesgo del portafolio. Pero en cuanto regresen las aportaciones al fondo patrimonial, vamos a volver a diversificar el portafolio en acciones y en otro tipo de instrumentos con un poco más de riesgo. Pero te digo, volviendo a lo mismo, tiene que estar bien administrado. Claro, ahí la parte de la seriedad de quien administra el fondo, ¿no? Sí. Bueno, aquí cualquier cantidad, dice Daniela de Cali Mayor, cualquier cantidad es útil para el patrimonio, por pequeña que sea. Sí, o sea, es como les comentaba, hay que empezar por algo y se puede invertir cualquier monto
A partir de cualquier monto puedes invertirlo con cualquier institución. O sea, la respuesta es, tienes que hacerlo ya y tienes que empezar con algo. Y cuando te des cuenta que ya sea parte ya está integrado en el presupuesto, vas a ver que es más sencillo el poder crecer el patrimonio. Cristina, tengo tiempo para una pregunta más porque tengo otra conferencia. Entonces no sé cuál quieras que respondamos. Bueno. No te escucho. Bueno. Ay, perdón, es que estaba hablando con mi micrófono apagado, lo siento. Rapidísimo, sí, por ser una donataria autorizada, tenemos algún tipo de limitante para realizar un fondo patrimonial que te esté dando intereses. Ninguno. No, está permitido, como les comentaba, hay ciertas reglas que hay que respetar. Sin embargo, prácticamente todos los instrumentos que están autorizados y listados de manera pública y supervisados por los reguladores correspondientes, que la mayoría de esos instrumentos pueden invertir las IAPs. Muy bien, pues yo creo que la parte de riesgo, o sea, ya aquí Leti habló ya Manuel al respecto, en donde depende muchísimo de quién esté, o sea, de quién esté administrando tu fondo y de las políticas que la misma institución tenga para la administración de ese fondo, ¿no? Entonces, con esto terminaríamos. Muchísimas gracias, Manuel, por la donación de tu tiempo y tu talento para este webinario. Y no me queda más que invitarlos a todos a formar parte del Fondo de Despensa MX, que como saben es una iniciativa del CEMEFI para trabajar con su membresía, y existen 3 formas de participar, que es difundiendo la campaña, aportando recursos y también dando información sobre participando en el padrón de familias destinatarias de este proyecto. Cualquier cosa me pueden contactar, cristina.ruiz@cemefi.org. Manuel, muchísimas gracias por esta información y estaremos en comunicación. Gracias a ti y a todos por su atención y espero que les haya sido de valor la plática. Que estén muy bien. Sí, hasta luego. Bye.